las terapias de coaching, hay coaching ontológico, astrologías, programas de educación emocional que le ponen colores a las emociones, que las encorsetan, ¿no?, en una manera de hacer y de ser en las aulas. Bueno, nos gustaría pensar con ustedes de qué manera incide esta perspectiva crítica o esta perspectiva más vinculada a la gestión de las emociones en la tarea que realizan los equipos de orientación y en la tarea de los equipos técnicos. Cómo reconocemos a las emociones, cómo se juegan en las intervenciones, y señalar que la perspectiva crítica no es solamente crítica, sino que trae una manera concreta de pensar que el afecto es aquello que circula entre, tiene que ver con el entre, o sea, tiene que ver con la relación. Ya lo decía Spinoza, es la capacidad de afectar y ser afectado. Por lo tanto, el afecto no es sin otros y otras. Por lo tanto, ¿cómo pensar una educación sin afectos? Morgade dice, toda educación es sexual. Podríamos decir, toda educación es afectiva. Ahora, ¿qué lugar le damos a esos afectos para que se expresen, para que hagan vínculo y sostengan vínculos de reconocimiento mutuo, ¿no?, tanto entre pares como en las relaciones pedagógicas? Me parece que esta es una propuesta que hace surgir una apuesta a un lazo ético, a un lazo social donde el otro cuenta, ¿no?, y donde los afectos cuentan, parafraseando a Butler. Bueno, no me quiero extender más porque después la propuesta es que veamos un video que les decía recién, se encuentra en Canal Encuentro, es de la serie Mentira la Verdad, y eso, ver el video y a partir de ahí hacer reflexiones. Las colegas lo van a tomar, cada una de ellas desde el programa en el que trabaja, ¿sí? Y la idea es que Cris articule esa relación memorias y afectos, Nati cuidados y afectos, y Ana convivencias y afectos. Y por supuesto, después cerraremos con alguna reflexión acerca de intervenciones institucionales en relación a lo que aquí compartamos con ustedes, ¿no? En un libro donde va analizando diferentes pinturas sobre personajes ciegos, Derrida se detiene en la aparente e indiscutible función del ojo. Siempre creímos que la función primordial del ojo era la vista, dice.
pero nunca nos detuvimos en el llanto. Es cierto que por el ojo vemos, pero sobre todo por los ojos lloramos. La pulcritud de la mirada frente a la convulsión del llanto. El que mira y el que llora. Tengo ojos para ver, pero lloro con todo el cuerpo. No hay pregunta más recurrente en la filosofía que la pregunta por el cuerpo como límite, la pregunta por la interioridad, por la frontera entre el adentro y el afuera. ¿Tengo un cuerpo o soy un cuerpo? Pero ¿por qué siempre nos referimos al cuerpo como a una envoltura, armadura, envase, andamiaje, ropaje, maquinaria, algo que poseo, una posesión, una propiedad, una prótesis? Y sobre todo, ¿quién lo tiene? ¿Quién es ese yo que supuestamente tiene un cuerpo? ¿Hay algo en nosotros que no sea cuerpo? De construir dos ideas del sentido común sobre el cuerpo. Por un lado, la representación del cuerpo como algo inferior, como algo manipulable, como algo accidental, como algo, o sea, como un útil. No ha habido metáfora más dañina en Occidente para el menoscabo de nuestro cuerpo que la metáfora del alma. El algo frente al alguien, el cuerpo como algo, el alma como alguien. El alma como núcleo, verdad, esencia, razón, mente, conciencia, principio rector de nuestro ser. El alma como el yo, el alma como origen de la vida, insuflo divino que dispone de nuestro cuerpo. El cuerpo, ese algo siempre incompleto, imperfecto, cambiante, deseante, confuso, carga, peso, algo a dominar, a domesticar, a amaestrar, a reprimir, a normalizar, algo a superar, algo prescindible. Si al deconstruir la metáfora del alma solo nos queda el cuerpo, la pregunta es más que obvia. ¿Cuál cuerpo? Por eso resulta necesaria una segunda deconstrucción, la de su mercantilización y cosificación, o sea, la de su disciplinamiento. Disciplinar cuerpos es ir gestando marcas, comportamientos, adicciones, es ir creando una memoria tanto del dolor, pero sobre todo del placer. Es ir normalizándonos, asumiendo la autonomía de un cuerpo que ya está desde siempre intervenido. Dice Foucault que la sociedad del disciplinamiento promueve cuerpos políticamente dóciles y económicamente rentables. Docilidad y rentabilidad, claves para que nuestra fuerza de trabajo se vuelva productiva y para que nuestro deseo coincida con los estándares de la sociedad de consumo. Así, el imaginario del cuerpo hegemónico como cuerpo normal e ideal define y coacciona prácticas cotidianas. Incorporamos como propias las ideas dominantes sobre la belleza de nuestros cuerpos, pero también sobre la salud, el placer, la alimentación, la eficiencia e incluso sobre el ocio.
Un cuerpo cosificado sigue siendo algo impropio, un cuerpo vuelto cosa. Un cuerpo mercantilizado sigue siendo algo inauténtico, un cuerpo vuelto mercancía. ¿Pero hay otra forma de ser un cuerpo? Nadie sabe lo que puede un cuerpo, dice Spinoza. Ni sabemos ni podemos. La potencia del cuerpo es infinita. Tal vez la revolución que viene tenga que ver con este desparramo y este derroche de un cuerpo aún enquistado en el dualismo metafísico. Dejar de pensarnos como dos en uno. Deconstruir el binario y su jerarquía. Desarmar todas sus implicancias y nietzscheanamente comprender que cuando eliminamos la metáfora del alma, eliminamos también todo lo que creíamos que era un cuerpo. El cuerpo es la cárcel del alma, sostiene Platón en el Fedón, pero también su tumba. Como si nuestro ser verdadero se viera ocluido por un cuerpo que desde su imperfección y contingencia lo distrae de su propósito. Si no somos un cuerpo, sino que lo tenemos, el chivo expiatorio se presenta con toda su estridencia. Hay un culpable y hay que reencauzarlo. La metafísica del alma se vuelve metafísica del cuerpo. Mens sana, in corpore sano. La armonía del alma con el cuerpo lo vacía de todo su potencial. Los cuerpos siempre están en conflicto, se incomodan, se extrañan, desean. ¿A quién le es útil que la armonía, la estabilidad y el orden se hayan vuelto valores supremos? No es el cuerpo la cárcel del alma, sino el alma la cárcel del cuerpo, sostiene Foucault. Claro que para Foucault la sociedad se ha ido convirtiendo en una gran prisión, un panóptico que desde siempre está interviniendo en nuestros cuerpos, en los miedos, los roles, en cierta forma del deseo, en la identidad. Hay un ideal del alma que va constituyendo nuestra subjetividad y por ello nuestra sensibilidad. Pero al mismo tiempo en esta sociedad fármaco-pornográfica tal como la describe Paul Preciado, al poder, ya sin eufemismos, directamente lo tragamos en cada pastilla. Y así el cuerpo goza, descansa o rinde, de acuerdo a los parámetros farmacológicos instituidos por el sentido común. Y así como la tranquilidad espiritual se volvió el efecto que cualquier ansiolítico inscribe en nuestros cuerpos, así el placer sexual se reduce a una cuestión de rendimiento corporal. Pero hay una forma de deconstruir el binario. Si el cuerpo se ha vuelto una proyección del alma, al decir de Foucault, tal vez se trate de vislumbrar otra presencia escondida, la de la carne. La carne, ese tercero excluido que no es cuerpo, sino su resto, lo que desde siempre es sin forma, sin metafísica, el vínculo inmanente con la materia, con las sensaciones primarias, con lo viviente. Antes de ser un cuerpo, somos carne, pero la carne es indómita, dionisíaca,
cambiante, incontrolable, anárquica, efímera, múltiple. Mientras el ideal de armonía entre el alma y el cuerpo se vuelve el único propósito, la carne desarma el dualismo y nos restituye con lo originario. La carne no es masculina ni femenina, excede todo orden, nos une con lo animal, con lo sensorial, con todo aquello que sobrepasa a lo humano siempre desde antes. La gran enemiga de las religiones. El cuerpo es asimilable y controlable, pero la carne es demoníaca. Y así como la carne es débil, también el Verbo se hizo carne para enfatizar el carácter humano de la encarnación. La carne duele, la carne goza, y así resulta lo más temible, y por ello lo necesariamente objeto de represión. Reconciliarnos con nuestros cuerpos es poder traspasarlos y conectar con la carne originaria que ya desde el inicio indica otra forma posible de vínculo con el mundo, ya que en definitiva tenemos cuerpo, pero somos carne viva. Bueno, ahí tenemos, no sé, una trama, ¿no? Muy compleja que nos deja Darío
picando y emocionando también, ¿no? Porque la idea es también nuestra afectividad, ¿no? Es con aquello que trabajamos. No, simplemente para dar inicio a lo que las colegas tienen para aportar, pensaba en este entramado de cuerpos y afectos, en esta necesidad de deconstrucción que propone Darío, el lugar de las instituciones, ¿no? ¿Cuál es ese lugar hoy? ¿Qué quiere decir hacer institución con estos cuerpos y estos afectos que se han visto afectados, que han presentado padecimientos, que los siguen presentando? ¿Cómo incorporar a la educación como institución esta dimensión afectiva, esta dimensión corporal, esta dimensión vincular? Y que no sumemos, ¿no?, en todo caso, un aspecto meramente controlador de cuerpos que irrumpen, que son incómodos, como decía Darío, ¿no? El cuerpo es lugar de conflicto y por lo tanto, ¿qué hacemos en educación? Ahogamos el cuerpo para ahogar el conflicto, lo controlamos. ¿Y cómo pensar una educación, en todo caso, que dé lugar a las potencias del cuerpo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué querría decir esto? ¿Esto implica los cuidados? ¿Implica hacer lugar a otros vínculos de convivencia? ¿Implica unas memorias que nos ayuden en esa construcción corporal, ¿no? Hay algo ahí muy, muy claro, me parece, que aparece en el video y que está muy vinculado a la educación sexual integral, que tiene que ver con una educación atenta a una construcción subjetiva que no concluye, que no busca un producto, sino que acompaña unas transformaciones. Y en ese sentido, bueno, me parece que ahí hay todo un desafío en las intervenciones que hacemos los equipos técnicos, equipos de orientación, cuando muchas veces nos demandan por un padecimiento donde el afecto y el cuerpo está involucrado. Casi siempre tiene que ver con esto. Así que yo dejo abierta ahí esa línea que seguramente las colegas en algo van a tomar, que es la relación entre cuerpos, afectos e instituciones. Gracias, Bea. Comienzo, ¿no? Bueno, tal vez compartir con ustedes algunas reflexiones que nos preocupan desde el área de convivencia escolar en relación a los afectos, las emociones y el lugar que tienen en la época. En principio, pensamos las emociones no como respuestas automáticas, sino como un punto de cruce, de articulación entre la dimensión subjetiva y la dimensión social. Tal vez el enojo o la vergüenza, por tomar dos ejemplos nomás, existen desde que el hombre es hombre. Sin embargo, no nos enoja ni nos avergüenzan las mismas cosas a través de las distintas épocas históricas, ¿no? Y en este sentido, quiero compartir con ustedes una preocupación frente a episodios de violencia realmente crudos que han tenido lugar en los últimos 2 meses, por así situarlos, y que en muchos de los casos tienen una recurrencia que es la violencia extrema con que familiares, ¿no?, o padres de alguno de los chicos en la escuela se acercan, amenazan, golpean a compañeritos de sus hijos que, perdónenme el neologismo, los habían buleado. Claramente es una situación de violencia que lleva las marcas de la época. Y es una situación que me preocupa, la veo ahora, pero ya la había advertido hace 10 años cuando el bullying saltó a la agenda mediática y social, que creo que les he comentado en varias oportunidades. Me tocó ser testigo de cómo algunas situaciones y algunos conflictos escalaban de modo inusitado, hasta entonces para mí desconocidos. Bueno, creo que hay un combo de época, pero voy a empezar por lo que a mí tal vez más me atañe, que es el triunfo de las construcciones hegemónicas discursivas sobre el bullying, que decía la otra vez, se autodenominan antibullying,
pero cabría preguntarse si efectivamente logran pacificar las relaciones y poner fin al circuito de la violencia o por el contrario la alimentan considerablemente. Tanto en los raps, en las series de ficción, en los videojuegos, en distintas manifestaciones artísticas y culturales sobre esta temática que además pulularon y proliferaron en la última década, podemos decir que hay un argumento que es recurrente, que es el otro, que es tu enemigo, nadie hará nada por protegerte, y por lo tanto, ¿en qué posición nos coloca? Somos objetos inermes, desprotegidos, frente y estamos a merced de ese otro. Esto, si quieren, da lugar a la construcción de una subjetividad victimizada, ¿no? Con todo la ruptura de lo colectivo que eso supone, con la angustia que justamente esa sensación provoca, el aumento y el alimento, como les decía hace un rato, de la hostilidad primaria. La verdad que sentirse un objeto a merced del otro es algo de por sí, per se, bastante angustiante y justamente que da riendas sueltas a esa hostilidad primaria porque es constitutiva del ser humano. Entonces, hay allí para mí un combo de época que... Bueno, no pretendo ser lineal para explicar las situaciones, pero creo que este aumento de la violencia en los últimos tiempos, me parece que hay un combo de época que no podemos soslayar para pensarlo. Por un lado, como les decía, el triunfo en la subjetividad de estas construcciones discursivas. Por el otro lado, el malestar producto de la pandemia y de las necesarias medidas sanitarias, que lo conversamos en el encuentro anterior, que reeditan la vulnerabilidad del ser humano, la vulnerabilidad estructural del ser humano, en el sentido de que somos seres, ya no sé si a merced del otro, como si nos muestran los discursos anti-bullying, sino a merced de la contingencia. Creo que si algo nos demostró la pandemia es que estamos a merced de la contingencia, por más que a veces la ciencia nos hace... creer esa ilusión de que podemos controlarlo todo, la pandemia nos viene a demostrar que no es así. Y la tercera cuestión, que tal vez no me quiero meter en detalle a analizar, pero sí es el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación, de la información y la comunicación, y las relaciones cada vez más estrechas entre los vínculos que tienen lugar en un espacio, el espacio físico, y el otro espacio, los entornos digitales, que por algunas características que asumen los vínculos, algunos rasgos que asumen los vínculos cuando tienen lugar en estos entornos, se prestan al malentendido, y por tanto al conflicto, aumentan la interpretación acerca de quién es ese otro, que el otro siempre, les decía, es objeto de interpretación, pero detrás de la pantalla lo es más aún. Bueno, creo que esto es un combo de época, que no, insoslayable, no podemos dejar de pensar. En este contexto, la propuesta de gestión de las emociones tranquiliza pero no resuelve. Por un lado, deja a las sombras las emociones como construcción social. Pareciera ser un asunto de cada sujeto o de cada individuo. Entonces, por un lado, asistimos a discursos dispositivos que alimentan la hostilidad, pero por otro lado, hacemos responsable a los sujetos de dominarlo, gestionarlo. No sé si ustedes han visto la película Bam Bam, ¿estás muerto? Bueno, ahí el protagonista... la escuela lo envía a un taller de la ira, porque, para contar rápidamente el argumento, el protagonista venía siendo bulleado por sus compañeros, reacciona de modo violento frente a esa situación, y ¿cuál es la respuesta de la escuela? El taller de la ira. ¿Qué es nosotros en relación ira? Del enojo. En violencia en las escuelas llamamos ese enfoque centrado en el individuo, que el enfoque centrado en el individuo focaliza toda la responsabilidad, y en este caso podríamos decir también la culpabilidad, en los sujetos, pero deja a la sombra todo el contexto institucional que lo produce. Por otro lado, la gestión de las emociones responde a un modelo cognitivo-conductual, en tanto se dirige al yo
y desconoce al sujeto del inconsciente, al sujeto dividido. Perdónenme los psicólogos y psicoanalistas, cito una frase de Freud cuando dice: el yo nunca es amo en su propia casa. Entonces, hoy Beatriz decía, las emociones en un punto, y por lo menos desde mi humilde posición, son ineducables, en tanto van mucho más allá, ¿no?, de esta existencia de este sujeto del yo. Van a ese sujeto del inconsciente. Bueno, para finalizar, porque además siempre Natalia nos dice, bueno, no hagamos una posición crítica, entonces, ¿qué? Le tomo la palabra a Natalia, entonces, ¿qué? Yo creo que tenemos que pensar qué otro lugar hay para los afectos. Y la verdad que siempre insisto con esto, pero me parece que tenemos que estar muy atentos, muy prevenidos de discursos, medidas, dispositivos que no hacen otra cosa que fragmentar el lazo, que parten de la fragmentación del lazo, pero que son iatrogénicos, en el sentido de que es peor el remedio que la enfermedad y producen agravan la fragmentación del lazo. Los discursos anti-bullying son, si quieren, el caso paradigmático, pero les he nombrado en otros encuentros una serie de dispositivos que se inscriben en esta misma serie, como pueden ser las cámaras de seguridad en las escuelas, los detectores de arma. En esta escuela que les cuento del film Bam Bam, estás muerto, la directora además colocó detectores de arma, y un profesor la increpa y le dice: con los detectores de arma convertiste a todos y cada uno en un enemigo. La propuesta de revisión de las mochilas, que me contaba una colega en México, que la Defensoría de Derechos del Niño está luchando contra ella, la propuesta de personal de vigilancia en los recreos, las líneas de denuncia de problemas de convivencia en las escuelas. Cuando con Beatriz, en algún momento, Beatriz coordinaba el programa de equipos de orientación y yo en ese momento estaba en Diputados, acompañando a la autora de la Ley de Promoción de la Convivencia y Abordaje de la Conflictividad en las instituciones, estaba la propuesta de una línea de denuncia, y la verdad que la convertimos en una línea de fortalecimiento de la convivencia, que claramente no es lo mismo. Entonces, creo que la idea es ir por ahí, ¿no? La idea es que podamos pensar dispositivos de restitución del lazo, corrernos. Hay una fuerte tentación de la época de caer en dispositivos que parten de la fragmentación del lazo, pero lo fragmentan aún más, y tenemos que no caer en esa tentación, estar precavidos de caer en esa tentación, que es mucha, porque la verdad que hay una gran parte de la sociedad que pide estos dispositivos, que pide estos discursos, y repensar los dispositivos del lazo, ¿no?, de restitución del lazo social, que además son dispositivos que benevolizan las relaciones, pacifican las relaciones, sin tener que recurrir a la gestión de las emociones como si fuera un asunto individual de cada quien, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí vamos. Celebro que en las provincias la gran mayoría están pensando en cuestiones que no son ninguna innovación, pero, por ejemplo, los acuerdos escolares de convivencia, la participación en los consejos. Creo que estos son dispositivos que claramente apuntan a la restitución del entramado social, que es aquello que nos mantiene unidos como sociedad. Bueno, creo que por ahí son los aportes del área. Bueno, Nati, te dejaron picando ahí la pelota. Sí, ahí. ¿Así estaba bien? ¿O se escucha? Bueno, ¿cómo están? Por allá vemos los auditorios. Es una alegría, ya que estamos hablando de las emociones, vernos allí, ver otros espacios de encuentro. Voy a retomar algunas de las cuestiones. Siento que no se escucha del todo bien, ¿sí? Bueno, siento alegría, todo esto. También vamos a ir por el lado, en principio, de la crítica, porque si bien advertimos desde el programa la necesidad también de avanzar en una línea propositiva, entendemos que hay algo ahí para repensar de la propuesta tal y como aparece. Gracias, se ve que algo hicieron con el volumen.
la propuesta tal y como se presenta desde la educación emocional o desde la gestión de las emociones. En principio, desde el programa de prevención y cuidados en el ámbito educativo, ya en nuestro nombre mismo aparece algo de este pensamiento heredado, de esta dicotomía que estamos buscando de algún modo, por un lado, criticar pensando en las situaciones educativas, en lo institucional, pensando en la enseñanza, y también, en tal caso, avanzar en esta dimensión propositiva, que es la que menciona Ana, que yo creo que con mucho recorrido encima, ¿no? Porque pasamos de pensar en la prevención de las violencias a pensar en la convivencia escolar. O sea que en eso hay que anotarte un punto. El programa de prevención y cuidados en el ámbito educativo, como hemos conversado en otras oportunidades, y tal vez, bueno, para quienes no lo sepan o necesiten refrescarlo un poquito, parte de una ley que planteaba la educación y la prevención del consumo indebido de sustancias que justamente y de prevención de las adicciones y del consumo indebido de sustancias, ¿no? Que son dos construcciones o dos modelos o dos recortes que se han ido de alguna manera repensando en estos años, y que algo de lo que queremos señalar aquí como puntos en común o como elementos que queremos advertir tienen que ver con esta idea de la identificación, ¿sí? De la identificación y del evitar que determinadas conductas, o en este caso emociones, se produzcan, tengan lugar, ¿no? Me parece muy interesante el ejemplo que traía Ana también, porque si solamente recortamos por el lado de la conducta o recortamos por el lado de la manifestación y no estamos pensando que allí hay una trama, un proceso, una manifestación de, por ejemplo, un padecimiento o de una situación de vulneración de derechos. Pero allí también la demanda misma se nos va complicando, porque pasamos de tener que identificar o reconocer ciertas señales, ciertas emociones o ciertas conductas, a tener que diagnosticar, ¿no? Todo el tiempo tenemos ahí como una alerta respecto de la patologización, respecto de la criminalización, en el caso del consumo de sustancias, por ejemplo. Nuestro programa, a su vez, toma a su cargo, digamos, el trabajo respecto de otro recorte problemático, no menos desafiante, que tiene que ver con las problemáticas relativas al suicidio. Y en esto también, con el equipo que somos parte de este programa y que venimos construyendo diferentes líneas de trabajo, entre ellas algunas guías de orientaciones que todo el tiempo rediscutimos, si deberían llamarse guías, si deberían llamarse orientaciones, si deberían llamarse criterios, si debería llamarse intervención. Bueno, nos damos intensamente estos debates aquí en la sede de Ciudad de Buenos Aires. Están Pablo Di Maro, Lucía Crespo y Gabriela Tarantino, que son parte de nuestro programa, del equipo, y que también trabajan con muchos y muchas de ustedes que están aquí en la sala o en los auditorios, y que también les hemos estado compartiendo muchas de estas cuestiones, justamente porque vemos el problema de ceder frente a esa idea de reconocer señales de alarma, de reconocer conductas de riesgo, de reconocer emociones que, si hay una situación de profundo padecimiento que está vinculada, por ejemplo, con una ideación suicida o con el consumo problemático de ciertas sustancias, la verdad es que la persona pueda de pronto reconocer que está triste, no sé si sería lo más oportuno, ¿no? Que les propongamos a ver cómo se sienten. Bueno,
esto es difícil y también es difícil desde el lugar docente y es difícil desde el lugar de los equipos asumir esa posición en ese tipo de propuestas. Como decían recién, creemos que no va por ahí, pero sí es fundamental la posición de poder alojar y acompañar, escuchar, dar lugar a que esto se pueda manifestar, se pueda expresar en las aulas o en los espacios institucionales correspondientes, sin vulnerar la intimidad de las personas, sin que haya un juicio moralizante, entendiendo ahí esta mirada que no recorte solamente por lo individual, que no resulte individualizante, que no tenga que ver solamente con esta posición solitaria en la que a veces nos encontramos frente a esas situaciones de padecimiento, pensando, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? Si yo no soy especialista en este tema. Cuando le pedimos a nuestros y nuestras colegas que revisen estos materiales que estamos elaborando, estas guías, que muy amablemente lo están haciendo y con mucho compromiso y con mucha dedicación, pero en algunas situaciones nos aparece primero la respuesta, pero yo no soy especialista en el tema. ¿No? Hay ahí también una idea, sentimos cierta demanda de que hay que ser especialistas para poder escuchar el padecimiento. Y esto no es así, y mucho menos es así en el vínculo pedagógico, ¿no? Como venía diciendo Marcelo en estos días, algo muy interesante en este diálogo que tenemos entre los programas, y no te vas a salvar, Cris, porque también hubo algunas situaciones en estos días y algunas producciones que nos llevaron a pensar muchísimo sobre cómo, ¿no? Porque venimos discutiendo, bueno, de este modo no, esto nos preocupa, advertimos que en este sentido podría ser un problema, y cómo sí, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, una de las cuestiones es esto que les decía que señala Marcelo, coordinador de la ESI, sobre algunos saberes subvaluados o devaluados, como por ejemplo los saberes en relación a los cuidados, dice él, que es necesario poner en valor, y menciona al saber pedagógico como un saber que tenemos que poner en valor para el acompañamiento en situaciones o más allá de las situaciones, ¿no? Como poner en valor en los vínculos pedagógicos como parte de las políticas de cuidado que se desarrollan en la escuela, que desde este programa entonces sí, avanzando un poco más en esta línea propositiva y no dejando de advertir estas críticas, creemos que tiene que ver con pensar la complejidad. Ahí el recorte de algunas emociones, la verdad es que no colabora con pensar en clave de subjetividades, no colabora con pensar la complejidad, que a la vez no nos exime de los vínculos interinstitucionales. Estas cuestiones que decimos sobre la intersectorialidad, que seguramente y sobre todo los equipos que participan de estos espacios, sabemos que son muy trabajosos, muy arduos, difíciles, pero que son imprescindibles, pero que a la vez no sustituyen este saber pedagógico. El diálogo con otros saberes, con otras especialidades, con otros sectores del Estado, no reemplazan al saber pedagógico en relación a los cuidados. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, sostenemos también esta idea muy bonita para una remera de educar es cuidar, ¿sí? Ahora, suena muy lindo, se escribe muy lindo, creemos en esto firmemente, reconocemos a la enseñanza como tarea específica de la escuela y sabemos que esta no puede darse sin los cuidados, sin ese modo posible de alojar al otro. Había para esto un ejemplo hermoso que dio Ana el otro día, retomando también un diálogo con Bea, creo, que venimos pensando mucho en esto, trabajando mucho en esto, dialogando y produciendo y acompañando también algunas situaciones y algunos equipos con las cuestiones que nos comparten. Decían que no toda propuesta, si bien enseñar es cuidar, si bien toda enseñanza incorpora esta dimensión, no toda propuesta de enseñanza aloja de la misma manera, ¿no? Entonces, Ana decía este ejemplo de una escuela que al momento de retomar la actividad presencial convocó a sus estudiantes primero
para un reencuentro, para un estar en común, para planificar algunas actividades en relación a ese inicio, y después se dio lugar a la agenda, o en ese mismo acto se dio lugar a la agenda educativa. Y a diferencia de otras escuelas que al momento de abrir o de generar la reapertura de sus actividades presenciales, lo hizo para tomar exámenes, evaluaciones, ¿no? Sin que mediara. Entonces ahí vemos una propuesta de enseñanza más alojadora que otra. Yendo entonces por ahí como para cerrar, y en tal caso después, si algo de esto les genera la voluntad de volver sobre estos temas, lo haremos. Menciono algo de lo que trabajamos con el equipo en estos días sobre algunas de las presentaciones y publicaciones que se hacen desde el programa de Educación y Memoria, que es cómo trabajan sobre ciertas temáticas que podrían a primera vista decir, bueno, qué difícil meterse con esto, qué difícil trabajar estos temas, y lo hacen de un modo muy interesante, presentando diferentes objetos culturales que nos inspiran, que nos conmueven, que nos interpelan. Y esto tiene mucho que ver con el lugar de la escuela, ¿no? Con esta idea que venimos trayendo sobre el lugar de la escuela como una oportunidad para poner como un tiempo suspendido, ¿no? Que también es una idea que ha traído bastante Bea. Y en este punto, yendo a alguna de las propuestas más curriculares de trabajo a partir de nuestro programa, que retoma los lineamientos curriculares para la prevención de las adicciones y que se trabajan en uno de los materiales que hemos compartido con ustedes, como el Toma la Voz, vemos ahí la cuestión interesante para esto de la sociedad o la lógica de consumo, ¿sí? Algo también mencionaba Darío ahí cuando habla de las diferentes sustancias que ponen en orden los cuerpos, que ofrecen distintos rendimientos, que se anudan al goce, que se anudan al rendimiento, que se anudan a la gestión del padecimiento también. Y ahí vemos la presencia, digamos, de esta lógica de consumo como un ordenador cultural. Y podemos pensar cuáles son las afectividades que promueve esta lógica. Y en este sentido, ¿con qué objetos culturales podemos trabajar para la construcción de una mirada crítica? Bueno, sobre eso también están nos gusta y nos interesa compartir con ustedes, intercambiar. Estamos en esos intercambios con algunos de los equipos jurisdiccionales y hay algunas propuestas en estos materiales, pero les traemos entonces nuevamente, renovamos esta apuesta por esta iniciativa del pasaje de consumidores a sujetos de derecho. ¿Cómo sería? De consumidores a esta idea de construcción de nuevas ciudadanías democráticas. ¿Cómo construir institucionalmente espacios donde se ponga en pausa esta lógica para dar lugar a otras formas de encontrarnos? Bueno, con esta linda pregunta le paso la palabra a Cris. Bueno, muchas gracias a mis compañeras, a Bea, a Ana, a Natalia, también a los compañeros de ESI. Y bueno, muchas gracias a todos y todas, todos los que están acá en la Ciudad de Buenos Aires, a los que están en los distintos lugares del país, las distintas provincias y ciudades del país. La verdad que es muy grato encontrarse en estos espacios de intercambio que, como siempre decimos, son la posibilidad de enriquecernos mutuamente, ¿no? Los que estamos de un lado y del otro, generar un espacio de diálogo y de intercambio que nos deje pensando para seguir nuestras tareas en nuestros lugares. Bueno, siempre yo tengo que dar la nota un poco porque, bueno, me cuesta un poco incluirme en esta propuesta porque, bueno, nosotros trabajamos del programa de Educación y Memoria desde las ciencias sociales, ¿no? Desde el campo de las ciencias sociales, pero también desde el campo de la memoria, ¿no? Y el campo de la memoria tiene mucho que ver con los afectos y con las emociones, porque la memoria es el modo en que los sujetos, las sujetas, recuerdan las experiencias vividas, ¿no? El modo que la transmiten. Y ahí no hay manera de escindir el recuerdo de las emociones, de los afectos, de lo que constituye al propio sujeto, ¿no? De la subjetividad de cada uno de los que relatan experiencias. Así que en ese sentido estamos trabajando en este hilo conductor para poder dialogar mutuamente entre los programas con esta pregunta.
y contribuir a lo que es el propósito un poco de estos encuentros, ¿no? De pensar cómo alojamos después de este tiempo tan complejo y tan difícil a las niñeces, a las juventudes en las aulas, ¿no? En las escuelas. Desde mi programa, ¿no? Desde el programa que coordino, no es mi programa, el programa que coordino, me pensé en traerles la idea del giro afectivo, ¿no? Que es un concepto, una categoría que se trabaja en las ciencias sociales. Un poco el giro afectivo lo que viene a plantear, ¿sí?, es la preocupación en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Una serie de trabajos producidos en las ciencias sociales que están preocupados por las emociones que habitan la vida pública. Y ahí un poco la conexión con lo que ya vienen hablando las compañeras, ¿no? De pensar las emociones y los afectos, no como problemas o temas individuales, sino como cuestiones sociales, ¿no? Y entonces estos trabajos en el campo de las ciencias sociales se concentran en eso, en ver las emociones que habitan la vida pública y, por un lado, producir conocimiento en torno a esa emocionalización de la vida pública, ¿no? Por supuesto que este giro afectivo, como se llama en el campo de las ciencias sociales, a este movimiento que significa una ruptura en tanto corre el objeto de estudio, ¿no? Las ciencias sociales tienen un objeto de estudio que es el estudio, ¿no?, de las relaciones, de los vínculos de las personas, los sujetos en un determinado contexto social, en un determinado recorte, ¿no? Pone la mirada en el sujeto, pero no en el sujeto, sino en la subjetividad del sujeto. O sea, va un pasito más allá. Es las ciencias sociales mirando la subjetividad del sujeto en ese contexto social. Y ahí se abre un campo de preguntas y un campo de conocimiento que es novedoso y que es interesante. Por supuesto, este giro afectivo no está escindido de las teorías que planteaba Bea al principio, ¿no? Es una teoría que es un campo de conocimiento que se constituye tratando de disputar sentido a las oposiciones convencionales que se mencionaron tanto en el video como en la presentación de Bea, ¿no? La oposición entre emoción y razón, entre discurso y afecto. Y desde el campo de las ciencias sociales lo que se va a tratar de poner de relieve es la relación entre el poder, la subjetividad y la emoción ahí en el campo social, ¿no? Entonces, bueno, este giro afectivo es una perspectiva interesante para analizar diferentes temas sociales. Lo que también propone este giro afectivo pensar, y lo que supone como hipótesis, es que las emociones y el afecto tienen un papel muy importante para la transformación y la producción de la vida pública. ¿Sí? Y en ese sentido nos habilita a pensar esta pregunta que nos decía Bea en relación a las instituciones, ¿no? Si tienen potencialidad para transformar la vida pública, ¿no?, la esfera pública, tienen incidencia en esa esfera pública, son interesantes para pensar las instituciones, ¿sí? Y también para pensar los cuerpos que habitan en esas instituciones. Las emociones, dice una autora, Leonora Arfuch, conectan el cuerpo con el mundo, ¿no? Y en ese sentido, este conocimiento se vuelve potencialmente interesante para pensar la vida social. En la medida que pueden transformarla, es un conocimiento relevante para pensar el campo social y también producir políticas públicas en el campo social, ¿no? Esto que decimos, bueno, qué tipo de enfoque, qué tipo de mirada tenemos sobre las emociones, depende en qué tipo de fundamento, qué tipo de argumentación teórica se basen, podemos poner una ley que gestione las emociones, que es la que criticamos unánimemente, o una ley que piense la convivencia, que piense los cuidados, que piense los vínculos, ¿sí? Otro tipo de ley. Y este giro didáctico, porque me mezcló la juguetería con la categoría. Igual nunca compré esa juguetería porque era muy cara siempre, así que lo voy a decir acá públicamente. La miraba desde la vitrina, pero era muy cara. Este giro afectivo también está vinculado con el retorno de la idea de sujeto al estudio de los estudios sociales, ¿no? La valoración de la historia oral. Y en ese sentido, la voz, el relato vivo, el testimonio, la experiencia personal, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, vinculado a este resurgimiento del retorno del sujeto en los estudios sociales, empiezan a aparecer como relevantes para los estudios, por ejemplo, los archivos personales,
los borradores, los cuadernos, las cartas, impresiones de viajes, recuerdos de infancia, ¿sí? Agendas y fotografías, ¿no? Todo ese material que en algún momento no era tan relevante para los estudios sociales, empieza a cobrar relevancia y todo ese material está absolutamente vinculado con el universo afectivo y las emociones. Quería decir un poco como vos... les traje unas imágenes para compartir en este momento, después las van a trabajar también en el espacio del taller. En los estudios, veíamos en los trabajos de memoria, que es un poco la línea que yo les comenté la vez pasada, que me parecía que podía ayudar a pensar la elaboración de los acontecimientos traumáticos, están los trabajos de memoria, ¿no? Y de los trabajos de memoria que me interesaba compartir con ustedes, que tienen que ver con la afectividad, son dos. Por ejemplo, no sé si lo reconocen o lo tienen visto, se llaman conocidamente o popularmente son conocidas como pancartas de las Madres de Plaza de Mayo. Son una serie de pancartas o cartulinas, nosotros le diríamos un afiche que se hace en la escuela, que se hicieron en los años 90, en el pleno periodo de la impunidad y el silencio, donde las madres, cada una de ellas, en una cartulina trajo fotos de la infancia, dibujos de los hijos, situaciones de vacaciones, alguna cartita, alguna poesía, distintas escenas de la vida cotidiana, que digamos distintos recuerdos o modos de hacer visibles la existencia de sus hijos, y los ponen en estas pancartas y los exhiben, ¿sí? Y ahí todos estos artefactos que uno podría pensar son de la vida privada, se ponen esas emociones en juego en la vida pública. Y a mí son uno de los trabajos de memoria que más me gustan, porque me pueden conectar con esa experiencia que puede haber tenido un sujeto, una madre a la que le desaparecen los hijos, ¿no? Conecta directamente con la dimensión de la tragedia, y en ese sentido me parece que es un trabajo de memoria muy conectado a lo afectivo, ¿no? A ese giro afectivo para mirar los temas de memoria. El otro que habíamos mostrado antes, que es el de las arpilleras chilenas. Este es un trabajo hecho por familiares de desaparecidos durante la dictadura de Pinochet en Chile, donde en general mujeres, pero también hombres, se reunían en torno a la Vicaría de la Solidaridad. La Vicaría de la Solidaridad es una institución de la Iglesia Católica que en Chile, en vez de ser cómplice de la dictadura, como fue en el caso de Argentina, ayudó a muchos desaparecidos y a los que se pudieron exiliar y acoger a esas personas que desaparecían sus familiares y se quedaban sin nada, porque a veces perdían además los trabajos, etcétera. Y en este sentido me parece que estas arpilleras también muestran algo de eso. En este caso se recupera una práctica social, ¿sí? Una práctica social que es la de construir arpilleras para relatar esa experiencia y hacerlo de un modo afectivo, emotivo, ¿no? Recuperando distintas pequeñas escenas que si después las miran en detalle, es importante, son interesantes para mirar. Y ahí, de nuevo, estos trabajos de memoria, para mí, desde mi punto de vista, conecta con este concepto de que las emociones no son estados psicológicos, sino que son prácticas sociales y culturales, ¿no? Y que suponen la expresión, ¿sí? Y que no es algo, como decía Ana, que se sale de afuera hacia adentro, o es una especie de mecanismo que tenemos los sujetos casi fisiológico, sino que se asumen de un cuerpo que está inscripto en una historia, en una tradición, en un contexto histórico y social. Bueno, espero que estas palabras ayuden a la reflexión que compartimos hoy. Me preguntaba, Cris, si hay, por ahí las colegas conocen trabajos de este tipo en relación a la pandemia, ¿no? Como experiencia de algún modo traumática Claro. y de memoria reciente. Sí, no conozco yo personalmente, pero me parece que es una buena propuesta para las aulas, así pensando en la clave que decía Natalia, de que, bueno, ¿qué proponemos?
algo que me parece que puede ser interesante, y por eso traía la idea de trabajos de memoria, bueno, qué producciones, qué trabajos de este tipo, como estas arpilleras, como estas pancartas, podemos hacer en alguna situación en las escuelas para poder reelaborar esa experiencia, para de algún modo poner en juego esa elaboración donde están implicadas claramente emociones, ¿no? Y afectos. Así que me parece que sí, un poco puedo allá. Sé que hay hay otros infinidad de expresiones para otras experiencias sociales en distintas partes del mundo. Bueno, y la idea entonces es que podamos trabajar en forma de taller, así cada jurisdicción puede compartir sus pareceres. Elaboramos ahí algunas preguntas para una consigna, pero por supuesto tienen libertad de discutir aquello que decidan. Una de ellas era si podemos focalizar en algunos aspectos que importan. ¿Cuáles serían esos aspectos que importan en educación? ¿Hay algunos que importan y otros más y otros menos? ¿O cómo le hacemos lugar a los afectos, como decía Cris, a través de la memoria, o a través del vínculo en la convivencia, o a través del cuidado, la atención y la escucha? Bueno, ¿y cómo incide una perspectiva crítica de los afectos en educación en las intervenciones que ustedes como equipos realizan? ¿O qué perspectiva incide en las intervenciones que ustedes realizan? Pensemos que ustedes pueden pensar situaciones de intervención y reconocer ahí seguramente afectos en juego. Y cómo cómo han ustedes intervenido para que esos afectos o tengan lugar, o se reorganicen, se reconfiguren en relación a las familias, como decía Ana, ¿no? Una temática que hoy preocupa particularmente. Y finalmente, o al revés, o desde el inicio, les sugerimos que seleccionen alguna imagen de las que compartimos en el video, de las que compartió recién Cris, y junto a las reflexiones que aparecieron acá entre las colegas, bueno, que puedan contar cuáles les ofrecen a ustedes sentido a la hora de pensar una posible política educativa inclusiva de los afectos y de los cuerpos, ¿no? Casi podríamos decir, en el sentido que Cris lo decía recién, bueno, el afecto es político, no es un asunto privado, ¿no? Y tramitarlo socialmente y en espacios educativos implica, en todo caso, una manera de hacer políticas de afectos. Bueno, todo eso para que lo tomen, ahí tienen la consigna, nos damos media hora para... bueno, pasala, sí. También habíamos seleccionado, además de las que propuso Cris, un conjunto de imágenes para pensar los afectos y los cuerpos. Así que está todo el material a disposición para que ustedes los retomen en esta media hora y compartimos luego de 4 a 5. Gracias. La Rioja está pidiendo la palabra. Bueno, ¿le damos la palabra a La Rioja y después seguimos por la ciudad? Bien. Vamos por el federalismo. Nos vamos a La Rioja. Buenas tardes, La Rioja. ¿Quién está por allí? Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchan? No sé si se escucha bien. Bien. Bueno, con respecto a la primera pregunta que hace referencia a los afectos, ¿no? Nosotros establecimos poder hacer o trabajar algunas variables como es el cuerpo, los afectos, las instituciones y los equipos de orientación. Desde este lugar, estas variables juegan a través de los afectos y poder principalmente proyectarnos, mirarnos desde un espacio de escucha, ¿no? De vínculos y convivencias, y sobre todo la memoria, el registro, lo que traemos con nosotros.
No sé si una de nuestras compañeras quería dar un ejemplo dentro de lo que es las instituciones o lo que trasciende dentro de las instituciones, que a veces son situaciones de conflicto donde nos toquen intervenir y bueno, y que en muchas ocasiones nos desestabiliza como personas porque bueno, no dejamos de ser este cuerpo, no dejamos de llevar con nosotros nuestros afectos, nuestras formas de ver, nuestros pensamientos, nuestras ideologías. Bueno, buenas tardes para todos. Nosotros como equipo de orientación y apoyo, o el equipo de educación escolar, en este caso, que formamos parte del programa Crecer Sanos, en nuestra asistencia, o por ahí cuando tenemos la recepción de algún caso, nos podemos pensar cuando viene el docente y nos dice, miren, acá traigo el nombre del tal niño, porque este es el niño problemático, así que por favor que reciba asistencia del área de psicología o de psicopedagogía, o si por favor puede mandar a trabajadora social a la casa. Y bueno, y ahí es donde empezamos a pensar, ¿no? Nosotros, ¿sí? Esta posición, ¿no? Que toma por ahí nosotros los adultos, en donde siempre estamos depositando toda la responsabilidad o por ahí estas cuestiones que surgen y emergen todo el tiempo en las instituciones, en el otro, ¿sí? Sin previamente tener esto, ¿no? De poder analizar estas cuestiones, ¿no? Esto de la historia personal, de lo que trae cada uno como ser humano, qué es lo que hoy en la actualidad este niño o niña puede estar atravesando, desde qué lugar yo como docente me posiciono para poder darle ese espacio de escucha, esa contención. Bueno, un poco era eso. Y siguiendo la línea, ¿sí? En la última parte, de qué pensamos nosotros, ¿no? Con respecto a estas imágenes que hemos visto, bueno, acá es lo que hemos debatido en todo el grupo. En cuanto a la relación del video, nosotros nos paramos, hicimos una pausa en lo que fue el minuto 9, ¿no? Que se puede visualizar por ahí la representación de dos cuerpos en conflicto, que se presenta por ahí quizás la lucha interna entre el ser dócil a la imposición social, al deber ser, ¿no? Y este ser y la otra persona que es el ser del deseo, de la crítica, de poder salir de ese lugar, ¿no? También de poder moverse, de esta lucha interna. Y otra de las tomas que tomamos fue el minuto 11:27, ¿no? Cuando hace referencia a la cárcel del alma, el alma de la cárcel del cuerpo, ¿no? La representación de alguna forma u otra del encierro, de un encasillamiento en una sociedad que muchas veces impone, sin permitir un pensamiento crítico y las elecciones libres, el deseo de la construcción de esta identidad y la subjetividad, ¿no? Y sobre todo la valoración del sujeto. No olvidar, hablamos de educación, pero nos olvidamos en muchas ocasiones del educador, ¿no? Que viene, que lo trasciende su historia personal, que cuando va a educar también viene con cuestiones vinculadas a sus afectos, a cómo se siente. Muchas veces no nos olvidamos de esto, ¿no? Del educador. Eso fue un poco el tema de nuestros aportes dentro de lo que es la temática. Y bueno, sin olvidar, quizás dimos por ahí al principio una definición de lo que nosotros consideramos educación, ¿no? Que hablamos de educar, que es marcar un cambio trascendental en la vida de las personas. Es por eso que debemos continuar aplicándola desde una mirada integral, tomando el aprendizaje del sujeto de manera transversal, diversa y como un todo también. Y no olvidar que educar es enseñar a respetar las diferencias, integrar e incluir, formando seres humanos capaces de adaptarse y reconocer las normas, los valores, las creencias y sobre todo la cultura de una sociedad. Este es nuestro aporte desde la provincia de La Rioja. Colegas, se merecen un aplauso. Además, vemos un auditorio muy lleno. No, pensaba, colegas, que es muy interesante, no sé, pero esto último que decías de la afectividad de los equipos docentes y también de las afectividades nuestras, ¿no? Siempre estuvieron en juego esas afectividades. Pensaba en cuando se valoraba la vocación, el fuego sagrado, ¿no? Del docente para poder ocupar ese lugar.
también un aspecto que luego fue quedando como de lado o minimizado, desvalorizado en relación a la profesionalidad, al ser profesional, como si ser profesional excluyera, ¿no?, la dimensión afectiva, la resonancia con el sufrimiento del otro. Y en esta frase que tantas veces escuchamos, bueno, yo no fui preparada para esto, no soy psicóloga, no soy psicopedagoga, como si escuchar fuera solo un don o un trabajo o un aspecto profesional que tenemos los psicólogos o psicopedagogos, ¿no? Bueno, un poco mezclado, pero subrayo esto que traes de la afectividad docente. Acá, bien, bien. Bueno, muchas gracias, La Rioja. Chicas, ¿cómo son sus nombres? A ver. Audio La Rioja. Antes, Audio La Rioja, si nos cuentan los nombres y nos vamos a... Licenciada Luna Sotomayor Griselda. No sé si se escucha. Me parece que se tilda. Bueno, gracias, chicas. Nos vamos... Ahí sí. Ahí estamos. Ahí, Luna Sotomayor Griselda, licenciada en Trabajo Social. Y Ballera Belkis, también colega de Griselda. Un aplauso bien merecido. Nos vamos ahora a Río Uruguay. ¿Cómo están? ¿Cómo están por allí? ¿Dónde queda Río Uruguay? Ahí nos saludan. Buenas tardes, colegas. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién se presenta? Entre Ríos. La ciudad acá con olor a naranjas y azares al lado del río Uruguay. Les mandamos un saludo muy grande. Y la verdad que estábamos charlando entre todos aquí y haciendo una apuesta en común de cómo hemos revinculado a nuestros alumnos, a nuestras instituciones educativas, a partir, digamos, de lo que nos dejó la pandemia, y coincidimos plenamente con esto de fortalecer los vínculos. En mi caso personal quiero contar que soy responsable de un centro de jóvenes y adultos, ahí bien cerquita del río Uruguay. Y bueno, siempre estamos con educación primaria y alfabetización, trabajando sobre los vínculos interpersonales, y como festejarle los cumpleaños, por ejemplo, como salir de paseo, ir de actividades por fuera de la currícula, y sí que tiene que ver con el contacto con la naturaleza. Y también, bueno, hace muchos años venimos trabajando con esto de priorizar los vínculos. Y el otro día estábamos haciendo un relevamiento para que las personas puedan terminar la educación primaria para jóvenes y adultos, y nos encontramos que hace unos años atrás pudimos alfabetizar a Esther dos Santos, una brasileña que había venido aquí a esta zona totalmente analfabeta. Y bueno, y la alegría muy grande fue encontrarla, porque ella, después de enseñarle a leer y escribir, terminó la primaria en nuestra institución, y también luego siguió el secundario, y actualmente está haciendo el profesorado de portugués en la universidad. Y como ella puedo dar 5 o 6 ejemplos más de personas que realmente, a partir de los vínculos, de sentirnos como iguales, como amigos, y acompañarlos en todo el proceso de lo que es la educación, es que podemos contar con mucha alegría. Con mucha alegría también podemos contar de que hacemos cenas todos los viernes. Y estas cenas y estas comidas son muy propicias, digamos, para bajar las ansiedades en los grupos, y vemos que la violencia queda en un segundo plano,
hace muchos años atrás, cuando empezamos a trabajar esto, podíamos ver, de hecho, despedíamos a nuestros alumnos a veces con la institución policial a la puerta. Y sin embargo, ahora podemos decirnos con mucha alegría de que la violencia es cosa del pasado y que los problemas los solucionamos a través del diálogo y la comunicación. Y tenemos muchos adolescentes y también tenemos gente adulta dentro de este centro de jóvenes y adultos aquí. Así que nada, simplemente a todos animarlos a lo largo y a lo ancho de nuestro país para que fortalezcamos los vínculos con nuestros alumnos, que nos salgamos de las matrices que por ahí nos invitan a refugiarnos en instituciones que ya están perimidas, instituciones tradicionales, y bueno, innovar sobre otro tipo de enseñanza. Quiero decirle que lo afectivo no es en detrimento de los contenidos, de lo que se enseña en una escuela común. Quiero decirles que la amistad y la solidaridad surgen a partir de estas experiencias. Y como decía un amigo personal de los Concordienses acá, que se llama Antoine de Saint-Exupéry, que estuvo en una época, que lo esencial, como decía en el Principito, es invisible a los ojos, que solo se ve bien con el corazón, como la amistad, como el amor, como el cariño. Este es nuestro aporte desde Concordia. Muchas gracias. Muchas gracias, Concordia. Lograron transportarnos por un ratito. Y sí, claro, la apuesta a hacer comunidad, la apuesta a tejer lazo, ¿no? Claramente por ahí creemos que va. Entonces nos vamos ahora a Corrientes. Cerquita. Colegas de Corrientes, si toman la palabra, si quieren presentarse. Corrientes, ¿están por allí? ¿Me escuchan? Bueno, pasamos a Junín, provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, Corrientes se prepara. Bueno, ¿Cuánta gente en Junín? Bien, las escuchamos. hacemos ruido aparte. Gracias por este espacio. Somos muchos en Junín. Bueno, hablemos fuerte. Sí. A ver, Karen, dale. Presento a la institución. Sí. Aquí estamos presentes equipos de orientación escolar de todos los niveles. Más fuerte, Karen. Y bueno, como introducción podríamos decir que la escuela puede ser pensada como un espacio para la hospitalidad, ¿no es cierto? Como una forma de hacer un lugar en las coordenadas de la cultura heredada, que aloja y que resguarda a los miembros nuevos de estas comunidades, ¿cierto? Desde esta óptica, las políticas educativas pueden ser pensadas como políticas de cuidado, porque protegen, porque cobijan y dan lugar al otro en la comunidad humana. El cuidado y la enseñanza concebidos como dos polos del mismo acto, o sea, de la incorporación amorosa en el entramado cultural y político. En medio de este escenario nosotros consideramos al docente, nos ubicamos dentro de una situación hipotética que suele suceder dentro del aula, en el cual el docente interviene, pero está teñido en base a sus propios afectos, que esta era la pregunta, ¿no?, en relación a los afectos. Y en estas situaciones, la presencia de un otro, que podríamos imaginar un miembro del equipo de orientación escolar, bueno, un preceptor, alguien que acompañe en el momento de una situación que irrumpe en el aula, ayuda a pensar y a gestionar las emociones propias de ese docente y a orientar también las intervenciones,
porque esto nos permite diversificar las mismas y no verlas solamente desde la óptica y del afecto de ese docente en ese momento tan particular, ¿cierto? Decíamos que cuáles son los afectos que importan en educación y en el aula. Y la respuesta es que no solo importan los afectos en cuanto a los alumnos, sino también en lo que afecta y atañe a ese docente de esta situación que está atravesado por diferentes variables. Actualmente la escuela es el lugar donde la familia recurre para canalizar y tratar de alcanzar todas sus demandas, de encauzar sus demandas. Notamos que además de las demandas propias de la escuela o del comportamiento y de las situaciones del niño en la escuela, están también las de la familia, y que nos encontramos muchas veces teniendo que dar respuestas a las mismas, y bueno, y nosotros estamos también teñidos en esos momentos por nuestra propia subjetividad. Esa era más o menos la reflexión que pudimos hacer. Bueno, aplausos. Excelente, colegas de Junín. Vamos, Bea, Nati, cuando ustedes quieran tomar la palabra me la piden, y si no vamos pasando y después al final retomamos los aportes de todos. Tierra del Fuego, nos vamos para el sur. ¿Cómo están por allí? ¿Frío? ¿Cómo están por allí? A ver. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vimos fotos de dos auditorios repletos de gente. ¿Cómo están? Perdón, los escuchamos. Sí, bien, excelente. Sí, un poquito frío, pero está lindo. Ay, ¿se escucha? ¿Nos escuchan? ¿Se escuchan? ¿Nos escuchamos? Sí, sí, bien. Perfecto, las escuchamos. Bien. Bueno, con respecto a las distintas preguntas que se fueron haciendo, y después de la compartida pudimos entre colegas llegar a la conclusión que restituir el lazo es un compromiso institucional como colegio, fortalecer la trama institucional en clave de corresponsabilidad, y un poco también con esto de entender la trama institucional también en un entramado social. En mi rol como docente siempre me cuestiono y me pienso como, bueno, esta persona que está acá en este grupo de personas es quien me voy a encontrar y quien me encuentro en la fila del colectivo, en el supermercado. Convivimos todos y todas todo el tiempo en un territorio, ¿no? Y bueno, también habitamos nuestros cuerpos. Entonces esta cuestión de la corresponsabilidad nos hace pensar que estamos acompañando ciudadanos y ciudadanas en formación, y nosotros también, ¿no? De construcción y construcción constante en este acompañamiento. También pensamos en clave de multidisciplinariedad, si me salió la palabra, y si no, bueno, de la multidisciplina. También docentes, cualquier persona adulta en la institución. No solo docentes, no solo psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, sino también personas de maestranza. Todas las personas que estén involucradas, adultas, pueden prestar mirada. Y también pensar en este grupo de pares que convoca, que aloja y que cuida también, como el mundo adulto en el colegio, a todos los estudiantes. Cómo fortalecer, cómo promover el vínculo afectivo entre pares nos garantiza la convocatoria a esos y esas estudiantes, ¿no? Así que bueno, volver también, tengo palabras claves acá como disparadoras, al reconocimiento de estos sujetos de derechos y nuestro rol en la protección integral de esos derechos. Creo que estamos. Eso, no sé si sí, y también lo que pudimos charlar, y socializar, es que, nosotros alojamos esos afectos en la escuela cuando proponemos una escucha activa,
cuando miramos al otro, cuando podemos estar abiertos, no solamente en la escucha, sino en la mirada, en estar atento a ese otro, a qué es lo que le pasa y a poder construir, como decía Débora, entre todos una trama institucional que pueda acompañar, que pueda contener, que pueda sostener y poder trabajar desde una mirada, desde la convivencia y que el abordaje vaya en ese camino. Por lo pronto, bueno, ese es nuestro aporte. Desde la aplausos se merece. Colegas, nos volvemos a provincia de Buenos Aires, Pergamino. Perdón, Pergamino. ¿Está Pergamino? ¿Nos vamos a Lobos entonces? ¿Cómo están las y los colegas de Lobos? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Hola. Perfecto. Bueno, habíamos pensado acá en relación a las consignas y al material que vimos y que pudimos escuchar, el tema en relación a la primera asignatura era el vínculo entre docente y alumno, reconocimiento de este alumno o alumna, el reconocimiento mutuo, la empatía, sentido de pertenencia a la institución, el respeto, la tolerancia, y que esto no solo se da en el espacio áulico o se dé en el espacio áulico, sino que trascienda y que tenga que ver con el contexto educativo. Algo que pensábamos acá y que salió un poco en la charla entre todos fue la idea de que en realidad la institución educativa aloje, las diferentes instituciones educativas puedan alojar desde un lugar de los afectos y del vínculo, que esto no sea solo algo teórico, sino que se pueda empezar a poner en práctica. Obviamente, a priori parecería que sucede, pero todos sabemos que los desafíos en la práctica diaria son constantes y, digamos, desde el que abre la puerta de una institución hasta que no solo quede en el equipo, ¿no? En los equipos, en este caso, que somos los que trabajamos con este material y que son muchas veces vistos como los encargados de llevar la afectividad o tener otra mirada desde la modalidad, ¿no? De psicología. Bueno, que esto también tenga que ver, que vaya más allá, como digo, de la modalidad, ¿no? Sí, tal cual. En relación, bueno, habíamos puesto también que la perspectiva crítica implica problematizar la cuestión, visualizar aquellos dispositivos que fragmentan, que sea una problemática institucional, no solo el EOE, como dije anteriormente, y después en relación al video del trabajo de los cuerpos y demás, también habíamos puesto que el cuerpo como retenido, como sostenido, nos llamó la atención eso. Los cuerpos que salían que debían ser incorporados. Tal cual, María, dale. Sí, los cuerpos que se salían, que debían ser incorporados dentro de, ¿no? No había posibilidad de ser diferente, había que estar ahí adentro, controlado de alguna manera, sí. Y bueno, también esto de pensar que el docente también está atravesado por situaciones propias de él y que estamos dentro de una comunidad que también está atravesada por situaciones y que cada una de las escuelas atraviesa diferentes situaciones, ¿no? Pensarnos en el lugar, en esa zona. Así que, no sé si sí, no, más o menos es eso lo que habíamos pensado. Bueno, excelentes aportes, muchas gracias. Aplauso. Es una alegría ir viendo cómo se va armando esta conversación de carácter bien federal, ¿no? La verdad que es una alegría inmensa para nosotras. Me dicen acá que
¿Está pidiendo la palabra Chaco? ¿Puede ser? ¿Quiénes está por ahí, Chaco? ¿Resistencia? Hola. ¿Quién habla? ¿Debe ser? Hola, Corrientes. Hola. ¿Podemos? Claro. Bueno. Claro, gracias. claro, adelante. Bueno, buenas tardes. Lo que estuvimos pensando acá desde Corrientes, a partir de, bueno, recuperando las experiencias por el tránsito por las escuelas. ¿Escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Voy a bajarme el barbijo un poquitito, manteniendo la distancia. Bueno, estábamos pensando las experiencias de quienes transitamos las escuelas y tratando de tensionarlas con todo el material que ustedes y todo lo que escuchamos y el debate y la discusión de los encuentros anteriores y de este. Y bueno, compartimos acá nuestras reflexiones. En cuanto a los afectos que importan en la educación, pensamos que serían aquellos afectos que faciliten los procesos de ligadura, de empatía, de construcción de vínculos tiernos, los que habría que darle importancia, afectos que alojen, que permitan encontrarnos con otros, afectos que afecten cuerpos y que los involucren, que faciliten la tolerancia, que compongan ante tanta dispersión. Porque, bueno, algunas escenas que por ahí salían de nuestra conversación, era esto de como algo bastante frecuente de ver en las escuelas, situaciones en donde los niños en las clases interrumpen mucho al docente, quieren hablar, se paran para ir en búsqueda de otro compañero, se paran, caminan hacia el otro, hacia el encuentro del otro, y esto hace que se produzca como una interferencia, una discontinuidad en este ritmo de la clase, ¿no? Y esto genera como malestar en el docente, que bueno, ¿qué hago con estos chicos que no atienden, que no podemos dar clases, que no nos permiten el desarrollo? Y veíamos en esto como estas, digamos que, manifestaciones de interferencia, de discontinuidad, que por ahí respondían a la necesidad de hacerse escuchar a estos niños y niñas en las escuelas que no tuvieron, que bajo las condiciones de época, pandemia, encierro, no tuvieron la posibilidad por ahí, o tuvieron muy escasas posibilidades de encuentro con el otro. Entonces, estos niños que producen tantas interferencias a la clase, tendríamos que facilitar la lectura de qué está ocurriendo ahí, ¿no? Estos niños que quieren provocar el encuentro con otro. Entonces, allí trabajar sobre operaciones de composición ante tanta dispersión, ¿no? Esto de la ligadura, de que compongan con el otro, operaciones, o sea, facilitar en nuestras intervenciones operaciones de composición, ¿no? Que ayudemos a docentes, directivos, padres, a los mismos niños a encontrarse con el otro. Bien. Luego, en cuanto a cómo incide una perspectiva crítica en nuestras intervenciones, bueno, básicamente nos hace corrernos de una posición. O sea, la perspectiva crítica, en primera instancia, nos produce la necesidad de un revisionismo de nuestras propias prácticas como profesionales y nos lleva a ponernos o nos provoca esta necesidad de corrernos de una perspectiva más individualista, descontextualizada, hacia otra de complejidad, de considerar las condiciones de época, de situarnos en el aquí y ahora, situacionalmente. Considerar, hacer una lectura mucho más compleja de las realidades. Y por otra parte también pensábamos en qué efectos produce posicionarnos desde una perspectiva ética como profesionales, ¿no? En los equipos de orientación. Y veíamos, por ejemplo, que ante que una respuesta institucional que con frecuencia aparece es la resistencia, ¿no? O la incomodidad que genera este tipo de intervenciones desde una perspectiva crítica. A veces encontramos escuelas que sí, o actores institucionales que sí tienen como cierta permeabilidad.
pero, sin embargo, es muy frecuente que nuestras intervenciones desde esta perspectiva moleste, ¿no? O incomode o genere resistencias, ¿no? Así que un gran desafío, y ahí, bueno, es una opción como política que tenemos nosotros, ética y política, ¿no? Bueno, y en cuanto a la tercera de las consignas que tenía que ver con elegir esta imagen del video, la que nos conmovió, nos movilizó, es la que del minuto 7:34 me apuntan aquí, mi compañera, en donde tenemos a alguien que se cae y alguien quien espera, alguien que sostiene y donde se miran luego de este encuentro, ¿no? Pero nos conmovió esto de, o sea, como nuestro papel desde los equipos de orientación de sostener a quienes sostienen además, ¿no? Entonces, esa imagen nos conmovió y la traemos aquí como un prototipo de cómo tendría que ser nuestro posicionamiento profesional, ¿no? Esto de sostener a quien sostiene. Bueno, eso es, bueno, parte de lo que pensamos. Muchas gracias por la escucha. Gracias, Corrientes. Nos vamos... Pergamino, a ver si ahora sí. Pergamino. Ah, bueno, llega con delay, pero un aplausazo. Hola. Bueno, sumando un poco a lo que dijo la compañera de recién, entre los aspectos que importan en la educación, nosotros estuvimos pensando... A ver la transmisión, a ver. ¿Qué va? Pasamos a Chaco y luego volvemos con Pergamino. La tercera será la vencida. Chaco. Hola. Hola a todos. Somos de Resistencia Chaco y estamos reunidos los equipos y supervisores de distintas modalidades. De las regionales 10A, 10B y 10C. Y bueno, ahora vamos a compartir un poco las reflexiones que nos trajeron las preguntas y todo lo que estuvimos debatiendo hasta el momento. No se preocupen que Hola, buenas tardes. Bueno, luego de haber escuchado tantos aportes que nos caracterizan a los docentes, queremos también dejar nuestro pequeño aporte desde la importancia que significa el vínculo de la comunicación desde cada uno de nuestros roles y funciones. La circulación de la palabra, el camino del conocimiento mutuo, el de generar las estrategias de comunicación que nos permitan acudir a situaciones que se han planteado y reconocer lo movilizador que fue el video para cada uno de nosotros. ¿Qué nos va a permitir este tiempo de encuentro, este video, los aportes que recién compartimos? El abordaje integral en cada una de las instituciones, generar redes de encuentro, de conocimiento, de motivación, de acciones conjuntas. ¿Qué es lo importante? Evitar que esa distancia posible que pudiera existir en la comunicación se pueda paliar desde la afectividad que cada uno de los que somos responsables en las instituciones podamos lograr y fortalecer una cercanía afectiva. ¿Qué es lo que caracteriza al vínculo pedagógico en cada una de las instituciones? Y a la vez generar un camino de fortalecimiento en el aprendizaje pluralista, solidario, basado esencialmente en el respeto mutuo y en la contención que tanto necesitan los estudiantes de cada uno de nuestros niveles. Y también acá teniendo en cuenta también a la ESI como camino, como puente, como medio para poder poner en la mesa estos afectos que fueron bastante convulsionados después de una pandemia por medio de
esto de estar aislados, no verse cuerpo a cuerpo, también pensando este cuerpo como político, pensar a la ESI como esta herramienta que nos va a permitir hacer que estos afectos realmente sean considerados al momento de intervenir. Interviniendo también pensando de manera institucional, esto de que un docente o una docente diga no estamos preparados, no somos especialistas, también eso como compartir la mochila y la forma de intervenir, es decir, no, esto es una respuesta, este es un abordaje o una intervención desde lo institucional, digamos, no pensarlo aisladamente, sino pensarlo como este trabajo pedagógico, institucional, y bueno, aportando desde la ESI a una convivencia donde sean los afectos el eje, digamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Chaco, excelentes aportes. Nos queda poco tiempo, vamos a dar lugar a 2 o 3 intervenciones más. ¿En la sala? ¿Quiere venir alguien de Cava? O de provincia, perdón. Vengan, alguien. Y si no, me voy a Salta, pero nos vamos para el norte, pero prepárense, que de luego del norte venimos para acá. ¿Nos vamos a Salta? ¿Cómo andan los colegas salteños? Hola. ¿Se escucha? Hola. Perfecto, se te escucha. Aquí Salta. Después de un debate de quién iba a tomar la palabra, bueno, como siempre me lo pasan a mí. No, un chiste. Primero, a ver, en primer lugar, en el primer encuentro no pudimos dialogar, así que bueno, agradecerle a Beatriz y a Ana estos momentos de encontrarnos, de compartir experiencia, de facilitar que nos encontremos nosotros, porque la inercia de la práctica educativa por ahí nos hace complicado el vernos, el mirarnos, el encontrarnos, sobre todo en pospandemia, ¿no es cierto? Así que bueno, el agradecimiento a Beatriz, que bueno, ha apuntalado siempre las prácticas de los equipos de orientación de acá de Salta, así que, y Ana estuvo hace un par de semanas con nosotros, iluminándonos en relación a lo que es la convivencia, así que bueno, el agradecimiento por el momento que se vive y lo que sentimos al fortalecernos como equipo, compartiendo estos momentos con ustedes. Después en relación a las consignas del video, bueno, el video de por sí, esta cuestión de las dualidades, ¿no? Pero yo me quedo y nos quedamos, creo, con una dualidad que tenía que ver con el cuerpo como producto social, ¿no es cierto? Y como la carne, como aquello de la huida de lo socialmente producido, porque muchas veces lo producido se produce en el tiempo, y si hay un afecto, hay un sufrimiento que perdura en el tiempo. La carne, como esa forma de huirle a lo que por ahí produce lo social, también como afecto de tristeza, como afecto de sufrimiento. Y por qué no pensar a equipos, a docentes, como formas de habilitar la carne, como desterritorializar, decía Deleuze en algún momento, ¿no es cierto?, en sus teorías, pensar siempre ahí las salidas a lo que está producido y a lo que se reproduce y a lo que produce tristeza y a lo que produce dolor. En este sentido, en relación a los afectos y la pandemia, pensaba, a ver, ¿qué vino siendo antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué vino siendo antes de la pandemia en contextos de educación? Y pensábamos acá en diálogo en esta escisión que se produce entre lo cognitivo, lo racional y lo emocional, ¿no es cierto? Y este sentir que vemos nosotros que pasa previo en la pandemia de que lo que se valora y lo importante tiene que ver con lo cognitivo, con el aprendizaje relacionado con lo cognitivo, sin considerar que lo cognitivo por ahí es habilitado por una situación emocional, por un estado de afectación, de afección, y bueno, y el docente no se ocupa, la institución educativa no se ocupa de lo emocional, porque solo importa lo racional, la transmisión racional, el aprendizaje racional, y ya estará el especialista, el equipo de orientación, para ocuparse en otro ámbito más privado, encerrado, con el individuo en particular, todo sobre lo emocional, ¿sí? La pandemia, ¿qué hizo? Que esa emoción encasillada en contextos de encierro, quizá podríamos decir, en los mismos espacios educativos, desborde como carne, desborde como pasión, desborde como tristeza, que hay que decirle y mostrar y aparecer,
¿Y qué he visto yo en las prácticas como docente, como equipo de orientación? Que no hay un no querer la pasión, la tristeza, el afecto del otro por parte del adulto, sino es un no saber qué hacer con eso. Sí, me ha pasado como docente vivir el año pasado la muerte de una alumna mía, por COVID. Y bueno, y como la directora sabía que yo trabajaba en equipos de orientación, me ha pedido acompañar a los docentes a estar con el grupo en los días de duelo, ¿no es cierto? Todo un ritual que habían creado los chicos para duelar la situación de la pérdida de la amiga. Y bueno, yo veía docentes quebrados que no podían, que les costaba, que necesitaba que alguien esté al lado de ellos para estar en el aula. Y a la vez veía que los que contenían eran más los alumnos al docente que el docente a los alumnos, ¿no? Este no poder es el que hace desdibujar ese no poder para decir no querer, no, acá no se debe esto. Un no poder que se convierte en no deber, porque el deber es lo racional, lo cognitivo. Entonces, bueno, hay mucho que trabajar, creo, en ese ámbito de lo educativo, de lo emocional. Me gusta esta cuestión de volver a habilitar lo emocional, porque a mí lo que me preocupa sobre esta crítica en relación a lo que es la educación emocional es negar lo emocional. Y no tenemos que negar lo emocional. Una forma de hablar, de discurrir sobre lo emocional, sí, esta mercantilización de lo emocional. Pero a lo emocional hay que darle lugar, que aparezca, decirle que puedo, por qué no puedo, qué pasa, qué nos pasa, que sea dicha, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento, capacitando a docentes, hablábamos de Vygotsky, de la zona de desarrollo próximo. Y entonces veía que al hablar de la zona de desarrollo próximo, se mencionaba lo cognitivo, ¿sí? La zona de desarrollo próximo como ese encuentro que tiene que ver, encuentro de cogniciones, podríamos decir, y bueno, y se notaba ahí que la zona de desarrollo próximo no solo es cognitiva, es también afectiva, es también emocional, y es también lo que posibilita que la zona de desarrollo real pase a desplegar la zona de desarrollo potencial, ¿no es cierto? En términos de los conceptos de Vygotsky, ¿no es cierto? Entonces, pensar que lo cognitivo también tiene un soporte, un apoyo, un anclaje en lo emotivo, en lo emocional, en lo afectivo y en lo relacional de la emoción, ¿no es cierto? Así que bueno, repetir un poco el agradecimiento por este encuentro y aplaudir porque uno de los temas hablados en este proceso de encuentro, sea las afectaciones, afecciones, emociones, el nombre que le querramos dar, pero bueno, que sea trabajado nos parece de acá de Salta muy importante. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, colegas. La verdad que excelentes aportes, casi podrán oficiar a modo de cierre. Pero como estamos sobre la hora, creo que podemos irnos a una última intervención y ahí luego ya sí hacemos un cierre con Beatriz y Nati. ¿Hay alguien que está? Última intervención. ¿Ciudad? Vení. Vení. Ellos son siempre nuestra parte presencial del dispositivo. Bueno. Bueno, nosotras con las colegas estábamos hablando que cuáles son los afectos que importan en educación. Muchas veces el equipo de orientación lo que recibe son los afectos que preocupan, molestan, como por ejemplo la impulsividad, el enojo, la pasividad, la inhibición, la frustración, la ira. Por supuesto tiene que estar la alegría entre los afectos que importan en la educación, pero no lo nombramos. Luego fue surgiendo, ¿no? Hay momentos de fiestas en las escuelas, de celebración, de alegría, de encuentro grupal. Luego también, desde el EOE, nosotros siempre tratamos de trabajar la diferencia entre una derivación al EOE y una solicitud de acompañamiento. Y es una gran diferencia, porque te derivo el afecto que molesta, suena a
bueno, esto irrumpe, esto no sabemos cómo manejarlo, esto manéjenlo ustedes. Y la solicitud de acompañamiento tiene que ver con una construcción colectiva. Y entonces siempre el equipo trata de tener una mirada global de la situación, no solamente cómo está ese niño o esa niña, sino cómo está el grupo que es su grupo, cómo está la familia de ese niño o niña, cómo está el maestro que vincula con ese niño o niña. Y bueno, y así se van armando propuestas. Hay una resistencia a veces a la propuesta, por eso es importante que la propuesta sea colectiva. Nosotros estábamos, por ahí yo estaba contando una anécdota de una situación en la cual estábamos acompañando a un chiquito de una sala de 4 que no podía permanecer en la sala, muy inquieto, sin lenguaje, puro cuerpo. Y la mamá estaba todavía en la sala de 4, mes de mayo. Y entonces nosotros nos juntamos con la directora y la vicedirectora y la maestra diciendo, esta mamá, y nos lo ha dicho, necesita salir a trabajar, es único sostén de familia, el chiquito tiene que poder quedarse en la escuela y tenemos que poder darle una propuesta. Y bueno, entonces todos de acuerdo que se quede en la escuela. Ayer a la noche llegó un mail de que se quedó en la escuela, pero se escapó al patio, lo corrimos, la maestra se quebró, toda una tragedia. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en una construcción colectiva, vamos a encontrar respuestas para darle lugar a los afectos y poder trabajar con esos afectos. Bueno, eso. Está excelente. Excelente. Menos mal que no nos los perdimos. No, y para ir Ana, cerrando... Pensaba esto, ¿no? Qué interesantes muchas puntas que salieron y que me hacen pensar en esto de, bueno, los equipos de orientación o técnicos, lejos de ser expertos en afectos, ¿no? Lejos de ser nosotras y nosotros esos expertos y expertas que finalmente, como dice la colega recién, son los afectos desechables, los que pareciera que se derivan hacia los equipos. Pero ahí tenemos una responsabilidad, ¿no? De generar, y hacia ahí vamos para próximos encuentros, qué dispositivos poner a jugar incluso antes de esa solicitud de acompañamiento, cómo pensarnos trabajando con otros y otras de las escuelas en compartir esas maneras de incorporar el conocimiento y el afecto, la intelectualidad y los sentimientos, pero que sea un trabajo en equipo, con los docentes, con los equipos docentes, supervisivos, directivos. Ese lugar de experto viene de una antigua herencia, ¿no? Que nos pone en un lugar de ustedes psicólogos, psicólogas, psicopedagogas, psicopedagogos que saben sobre la subjetividad o los afectos. Bueno, ahí me parece que seguimos teniendo, esto ya lo decíamos hace muchos años y lo escribimos hace muchos años, pero sigue vigente. Y me parece que bueno, que la pandemia de vuelta, ¿no? Nos ha elevado la apuesta a lo mejor a las derivaciones. Me parece muy interesante todo lo que trajeron y algunas escenas como la de Corrientes, creo, la del aula y los chicos parándose para buscar al otro. Bueno, ¿cómo lo miramos? Ese movimiento hacia el otro, como una problemática a diagnosticar, y entonces, ¿qué será? Una disposición al exceso de movimiento o ese efecto de una subjetividad que está reclamando otra manera de aprender o de estar con otros. Y todavía no la estamos transitando del todo. Bueno, eso. Muy buenas todas las intervenciones. Bueno, no sé si tengo mucho para agregar, sí que nos llevamos cuestiones para seguir reflexionando y es un gusto compartir estos espacios y lo que este dispositivo promueve. Me quedo con estas cuestiones en relación a
a cómo hacer lugar ahí, qué dispositivos que alojen esta mirada respecto de lo institucional y de la grupalidad, tal vez parte de lo propositivo en relación a no caer en estos lugares dicotómicos e individualizantes, tienen que ver con esos modos posibles de hacer institucionalidad. También me resonó mucho lo que se decía, el colega de Salta sobre la desorientación respecto del qué hacer con eso, qué hacer con esos afectos que se movilizan desde esa posición adulta o desde esa demanda al lugar del especialista o al lugar del saber qué hacer con eso. Y creo que ahí es fundamental el poder construir o tejer esos conocimientos que no tenemos de antemano en algunos casos, o también recuperar algo que hablábamos con Bea, esa memoria colectiva respecto de ese saber hacer o de esas historias o de esas memorias respecto de las intervenciones que se vienen desarrollando. Y me quedó pendiente para compartir con ustedes algo que tal vez podría ser oportuno ahora, algo que retomamos de Corinfeld, respecto de la urgencia subjetiva y este lugar del saber al que nos sentimos que nos demandan, que no tiene tanta necesidad de ser resuelta o disuelta como de ser recibida, ¿no? Ahí la posibilidad no es de decir yo sé qué hacer con esto, sino, bueno, puedo recoger esto y acompañar y que se construya en este camino en este entramado con otros y otras que ocupamos diferentes posiciones institucionales en este hacer escuela hoy, como diría Anita. Bueno, gracias. Bueno, gracias Nati, gracias Bea. Una última reflexión, y perdonen, estoy medio desmemoriada y eso me puede volver reiterativa, así que disculpen si ya lo dije. Pero a mí me quedó resonando mucho en las jornadas que les contamos que hicimos en diciembre, pensar los vínculos en tiempos de pandemia, que luego dio lugar al material, algo que planteaban sobre todo los psicoanalistas, pero creo que todos coincidimos que es la necesidad de aceptar la pérdida, de duelar, ¿no? No solo se duela la pérdida de la vida, también la afectación del lazo, los cumpleaños o momentos vitales que no se transitaron como esperábamos, los proyectos que se nos cayeron. Y en esa necesidad de aceptar la pérdida nos marcaban como la enseñanza escindida de los afectos, como por ejemplo el mandato de recuperar contenidos escindido de los afectos puede resultar mortificante. Siempre, pero más aún en estos tiempos que corren. Así que a mí me quedaba esa reflexión, ¿no? A propósito de la relación entre enseñanza y afectos. Les queremos agradecer, les voy a recordar, perdón que no me lo acuerdo yo, pero el 18 de agosto, jueves, como siempre, de 14 a 17, es el tercer encuentro del ciclo, y el 8 de septiembre el cuarto encuentro. ¿Se puede? No, acá estuvimos haciendo propaganda a un curso del Infod, pero ya cerró la inscripción. Así que les queremos agradecer, de verdad para nosotros es una celebración muy grande poder volver a encontrarnos en estos espacios y en estas conversaciones donde compartimos la mirada realmente federal. Nos vemos la próxima. Gracias.